Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a los motivos por los cuales consideramos completamente desacertada esta opinión del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, es absolutamente esencial que primero haga una breve explicación, unos minutos, sobre la naturaleza de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, para que se entienda exactamente dónde está ubicado este grupo de trabajo en relación a los órganos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Para eso hemos elaborado este esquema. Debo enfatizar que, como he dicho, es un esquema, lo cual no quiere decir que corresponde, ahí no están todos los órganos, por ejemplo, existentes a nivel internacional sobre derechos humanos, pero la intención es dar una explicación de cuáles son, sí, los órganos vinculantes, los órganos obligatorios y cuáles no lo son. Para eso comencemos con la columna de la izquierda en rojo, donde dice tribunales vinculantes, esto es en materia de derechos humanos. Hay para nosotros en este momento básicamente tres, no para nosotros República Dominicana, sino a nivel universal o regional. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica. Está compuesta por 7 magistrados electos por los estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí pueden ver a los magistrados. Siguiendo, tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, que tiene 46 magistrados, uno por cada Estado miembro del Consejo de Europa. Siguiendo, tenemos la Corte Penal Internacional, que es un organismo híbrido en el sentido de que es penal, en el sentido también interestatal, pero a la misma vez individual, de penalizar a aquellos individuos culpables de básicamente 4 crímenes. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión. Esos son los 3 tribunales cuyas decisiones son sentencias, son obligatorias para todos los estados parte en esos órganos. Siguiendo en la otra columna, en azul, tenemos, por cierto, estos vinculantes son en base a tratados que son negociados entre los estados y solo aquellos estados que lo ratifican son necesariamente entonces pasibles de considerar obligatorias las sentencias de esos tribunales. Siguiendo del otro lado, tenemos aquellos órganos convencionales, que quiere decir por tratados, por convención, que no tienen el mismo carácter obligatorio que los órganos que acabo de mencionar. Ahí están en la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Las decisiones de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de resoluciones de los casos individuales, también tienen casos colectivos, pero no vamos a entrar en eso, o informes de derechos humanos, esos deberían ser respetados también por los estados, pero no son obligatorios. Del otro lado tenemos en las Naciones Unidas, y de nuevo,
Repito, esto es esquemático para que se entienda dónde está ubicado este órgano que ha emitido esta opinión de la cual hoy estamos comentando. En las Naciones Unidas existe un órgano interestatal, es decir, también por tratado, que es el Comité de Derechos Humanos, creado bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese comité también aprueba dictámenes que tienen fuerza similar a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que no son de fuerza obligatoria. Estos tres de aquí son supranacionales, estos no lo son. Siguiendo más allá, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, al cual, por cierto, República Dominicana fue electa, ganamos un asiento que vamos a ocupar a partir de enero de este año. Ese órgano, el Consejo de Derechos Humanos, no es un órgano creado por un tratado, fue creado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, no tiene el mismo rango que un tratado internacional, obviamente creado por la Asamblea, donde están todos los estados representados, pues tiene una gran importancia. Debajo del Consejo de Derechos Humanos, que como dije fue creado por una resolución de la Asamblea, el Consejo, por otra resolución, creó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, sobre el cual estamos hoy hablando. Es decir, no es un órgano creado por tratado cuyas decisiones no son obligatorias. Tenemos por el otro lado, en la Secretaría General de las Naciones Unidas, existen otras instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Alto Comisionado para los Refugiados y múltiples otras. Estos no son más que un pequeño botón muestra de la cantidad de instituciones que existen, pero es para ubicar dónde está el órgano sobre el cual estamos hablando en la tarde de hoy. En resumen, solo existen 3 tribunales con el atributo de emitir sentencias vinculantes, es decir, obligatorias, para los estados que hayan ratificado el tratado mediante el cual fue establecida dicha Corte. Esos tratados, a su vez, determinan el mandato y competencia de esos tribunales. En consecuencia, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un órgano que no fue creado por un tratado, sino por una resolución, como dije, del Consejo de Derechos Humanos, que fue a su vez establecido por una resolución de la Asamblea General de la OEA, de las Naciones Unidas. No tiene capacidad alguna para emitir sentencias, como sí puede, por ejemplo, como dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tampoco tiene el Grupo de Trabajo competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen, atributo que sí tiene el Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no es de cumplimiento, como dije ya, obligatorio. Pero aceptemos por un momento, solo en aras de extender el alegato de los abogados y supuestos expertos en relaciones internacionales de Jean Alain Rodríguez, el acusado, de que las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, así se llaman, opiniones, suponiendo que éstas fueran vinculantes para los poderes públicos dominicanos. Supongamos eso por un momento. Si así fuera, la resolución del Consejo de Derechos Humanos que creó el Grupo de Trabajo
hubiera tenido que ser aprobado por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo. Así lo dispuso la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional Dominicano, al establecer, en relación al reconocimiento por parte del gobierno dominicano de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que, al no haber sido sometida al Congreso Nacional, era inconstitucional. Si este es un requisito requerido por nuestro Tribunal Constitucional para un órgano superior como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con mayor razón lo sería para un órgano que no es ni de primer o segundo grado en el orden de jerarquía de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. No soy muy dado a usar adjetivos, pero antes de continuar, debo hacer una calificación del, así se titula, Documento para abogados y expertos en relaciones internacionales que han puesto a circular los abogados del señor Jean Alain Rodríguez, el acusado, sobre este tema. Señores, este escrito no pudiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, ni siquiera un adefesio jurídico. El documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del grupo de trabajo y de las características de su opinión. Pero es tan burdo que no pasa de hipérboles malintencionadas envueltas en una solemnidad fatua y pueril. Estamos seguros que un buen profesor de Derecho lo hubiera reprobado. Por otro lado, permítanme mencionar que existe un principio fundamental en cuanto a las características de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, que el grupo de trabajo mencionado ha violado. La actuación internacional de los órganos de protección es subsidiaria. Esto quiere decir que su función no es la de sustituir las instancias jurisdiccionales internas de un país, sino entrar en acción solo cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o cuando estas garantías o procedimientos no existan en la realidad o no son efectivos, como por ejemplo bajo una dictadura. El presidente Abinader, como prometió durante la campaña y de acuerdo con el plan de gobierno, ha creado desde el Poder Ejecutivo las condiciones para el desarrollo de un ministerio público independiente. Esta medida es una conquista ciudadana que busca erradicar la impunidad y la corrupción. Además, asegurando la separación de poderes, especialmente evidente en un poder judicial autónomo y soberano, libre de interferencias gubernamentales en la toma de decisiones.